contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica desde la Ciudad de México a Diego Díaz Iturbe, él es director de Impacto Legislativo. Diego, buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, Juan. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, pues para conocer la opinión de Impacto Legislativo sobre estas 19 iniciativas presidenciales que el Congreso de la Unión ha congelado, sobre todo pues luego de que estamos hablando de 33 iniciativas que mandó el Gobierno de la República del 31 de julio del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016. ¿Hay algún precedente de un rechazo tan abrumador a propuestas del presidente, sobre todo con un Congreso mayoritariamente priista, es decir, de su propio partido, Diego? Claro. Bueno, primero recordemos que no es mayoritario por sí mismo, sino con sus aliados, el Verde Ecologista y, claro, y Nueva Alianza. Que viene a ser lo mismo, ¿no? Sí, bueno, son partidos satélites más o menos, claro. Pero no es una mayoría como lo que teníamos antes de 2007, de 97, cuando el PRI por sí mismo era la fuerza que dominaba el Congreso. Así es. Y también recordemos que en el Senado, ni con esas tres fuerzas tiene el control del Congreso, tiene, ahí sí no es, y es minoría, incluso en coalición es minoría. Sí, bueno, también hace falta, yéndonos a los números, recordar algunos números de administraciones pasadas después del año 2000, después de que realmente se rompe el tener control del carro completo sobre las cámaras y empieza la etapa de negociación con otras fuerzas políticas para hacer que los proyectos pasen. Si comparamos, por ejemplo, lo que tiene hasta ahorita la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se le hace, de las 104 iniciativas que ha enviado, han sido aprobadas y publicadas el 75, que se corresponde al 72%. Esto no es una tasa que podamos decir que es muy elevada en comparación con las otras dos administraciones después del año 2000, y además no ha concluido, por lo cual se puede presumir que algunas de las iniciativas podrían pasar. Por ejemplo, Felipe Calderón tuvo un 79% de iniciativas aprobadas y 9 rechazadas. Porque, bueno, todavía no sabemos el número de rechazadas que va a tener Enrique Peña Nieto, ahorita nada más se vislumbra una, pero hasta que no termine su periodo no vamos a ver. Y en la administración de Vicente Fox, el promedio fue de 74 iniciativas, de 74% de iniciativas aprobadas de las que envió, de las 176 que envió, y 22 que fueron rechazadas. Sin embargo, Diego, hay cierta diferencia en la actitud que asumen los legisladores del PAN frente a un presidente panista y la histórica actitud que han tenido los legisladores priistas frente al presidente de su partido, ¿no? Es decir, una actitud de sumisión, una actitud donde el presidente pues es el primer priista del país y como que en regímenes anteriores eso no se veía. De disciplina absoluta de partido. Sí, definitivamente, y esto obedece a dos cuestiones. La primera, Enrique Peña Nieto entra con un proyecto muy fuerte y y con muchos votos. Entonces, los mismos legisladores de su partido pues le rinden, son mucho más disciplinados, digamos, tanto senadores como diputados. Y además surge esta idea del Pacto por México. Entonces con esto se pueden hacer estas grandes reformas que en escenarios distintos se habían intentado hacer en muchos momentos y no se pudieron hacer. Las reformas constitucionales, la reforma energética, la reforma al sistema de justicia,
a la propia reforma de transparencia, por ejemplo. Sin embargo, ahora, al llegar al cuarto informe de gobierno, o tal vez desde un poco antes, justo cuando se terminaron de pasar las reformas estructurales, empiezan a salir casos que desacreditan al presidente y a su gestión, tal vez como la Casa de la Casa Blanca, como los escándalos por su tesis últimamente, lo que el reality show que fue el mensaje que dio en su último informe de gobierno, y vaya, bueno, y la invitación al candidato Trump a México, y está en estos momentos como ahora en su peor momento para ser evaluado. Esto que cómo se corresponde con lo que se ve en las cámaras, en ambas. claro, Con que es un presidente que ya está debilitado, que ya los propios legisladores de su partido empiezan a hablar en contra de él, algunos, no todos, o en contra de algunas de sus políticas, y además sobre una iniciativa en particular que es muy, muy, muy no es popular, y es una iniciativa que sí toca muchos hilos, o toca muchas fibras sensibles de, por ejemplo, la iglesia o comunidades muy conservadoras, como puede ser la del matrimonio igualitario. Déjame preguntarte algo. Te saludo, Marcela Pámanes, que me parece muy importante porque es la misma pregunta que se viene haciendo muchos mexicanos con las decisiones que ha venido tomando el presidente Enrique Peña Nieto. Trátese del caso Trump, del caso de Hillary Clinton y otras situaciones muy particulares. Y es, ¿quién asesora al presidente en materia legislativa? ¿Quién le dice, vamos a mandar esta iniciativa porque esta iniciativa, además de que es necesaria, seguramente redituará políticamente? Porque creo que todo está fríamente calculado, que no nada más es porque es la reforma que se requiere, sino porque políticamente, entiéndase, aceptación, votos, percepción, puede ser un punto a favor del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Quién asesora al presidente en materia legislativa? Pues francamente yo diría que nadie, o quien lo está haciendo muy mal, porque se están enviando iniciativas últimamente, sobre todo esta última que mencioné, que no son populares. El mismo, en una conferencia antes de que fuera presidente Enrique Peña Nieto, cuando usted era precandidato, y también era precandidato Malefay Beltrones, dijo, yo estoy totalmente a favor de que se legisle por el matrimonio igualitario, estoy citándolo. Sin embargo, esto no trae votos y trae muchos problemas, por ejemplo, con la iglesia. Pensando de esa manera, en un momento en el que el presidente está debilitado, que está debilitado, que necesita credibilidad, no es la iniciativa perfecta para enviar, como para reivindicarse o para ganar más votos, ¿no? Uh-huh. Es más, la envía antes de las elecciones, y ¿qué pasa? Son las elecciones, no estoy adjudicándole todo a esta iniciativa, pero es una de las elecciones más catastróficas que ha tenido el PRI. Se pierden estados que nunca había perdido el PRI en toda su historia. Entonces, ¿quién le está asesorando? Francamente no lo sé. Sé que, por ejemplo, para la visita de Trump, como lo sabemos todos, fue el secretario de Hacienda, pero no se ve un patrón muy inteligente, digamos, o de mucha planificación en la cuestión legislativa. No se están enviando iniciativas que sean más para, bueno, ya está la transparencia, ya está la de datos personales en camino, ya está la del sistema anticorrupción, que son más o menos los que pueden limpiar la imagen y mostrar a un presidente distinto. Ahora, perdón, Diego, adelante. Pero, por ejemplo, alguna reforma que pudiera resultar favorable para todos los, sobre todo para su imagen, pensando fríamente en eso, alguna reforma que pudiera ser como cuestión económica, como apoyo adicional a las familias más pobres, que reforzara, por ejemplo, el programa
México sin hambre, que realmente no ha dado tantos resultados, que estuviera legislado, como los programas sociales del Distrito Federal, que por eso continúan, porque están legislados, no son nada más la ocurrencia del sexenio. Y sin embargo, en lugar de enviar una iniciativa como esta, envían una iniciativa que tiene grandes choques con la sociedad, al grado de que muchos de los sectores sociales hasta, se están peleando unos entre ellos, y hasta que hay que poner un freno a la propia al propio episcopado de México. Entonces, creo que la pregunta, repito, me parece que está muy mal asesorado en este tema, como en muchos otros, supongo, pero en particular también en este. Claro. Ahora, yo no recuerdo, no sé tú, Diego, pero yo no recuerdo una declaración de un coordinador de una fracción parlamentaria, de la fracción parlamentaria del PRI, que le dijera no a una iniciativa del presidente, concretamente la del matrimonio de personas del mismo sexo, que dijo no es una prioridad para la fracción del PRI, una iniciativa enviada por el presidente de la República perteneciente a su partido. Y algunos analistas le dan una lectura muy interesante, como Jorge Cepeda Patterson, que hablan como ya el distanciamiento del PRI hacia el presidente, porque pues el capital político que tenía ya lo perdió y ya no le va a redituar más votos en las elecciones. ¿Tú qué opinas, Diego? Estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo diría que ahorita el presidente es más bien un lastre para conseguir la victoria en la presidencia del próximo, en 2 años, porque ya justamente ya el capital político que tiene lo va perdiendo día a día. Cada día es más impopular, cada día vemos elecciones en las que todavía hace un mes veíamos que tenía 25% de aprobación en el Latinobarómetro. Ahorita en otras encuestas ya aparece como en 19% de aprobación, y yo creo que ese número ya no lo va a recuperar, yo creo que va a seguir cayendo. Entonces, el partido tiene la enorme preocupación de qué va a pasar después, si nada más recuperaron los pinos para volverse a entregar a otro partido de oposición. ¿Y cómo hacerlo? Pues hay que distanciarse del presidente, no demasiado, no lo pueden hacer tan obvio, pues es su presidente, pero sí lo tienen que empezar a hacer de alguna u otra manera, y así lo han hecho también los candidatos a las gubernaturas, y yo diría que incluso algunos de sus secretarios lo empiezan o lo empezarán a hacer también. Bien, ahora hay un análisis muy interesante que publica Expansión el día de hoy, el portal expansión.mx, Fox, Calderón y Peña a 4 años de sus gobiernos. Y en el caso del tema que nos ocupa, Enrique Peña lleva 75, bueno, más bien el Congreso lleva 75 iniciativas aprobadas hasta septiembre de cada año, mientras que Felipe Calderón llevaba 76 y Vicente Fox 94, pero también en cuanto al porcentaje de desaprobación de la forma de gobernar, Vicente Fox tenía únicamente el 23% y Felipe Calderón el 27%, mientras que Enrique Peña Nieto tiene un 69% de desaprobación, y así sucesivamente en todos los indicadores a los que hace referencia, en homicidios, indicadores económicos, etcétera, pues se ve una diametral diferencia entre Enrique Peña Nieto y los 2 anteriores presidentes panistas. ¿Qué opinión te merece, Diego? Bueno, yo dividiría en dos partes este comentario, porque ciertamente el número de iniciativas puede no ser el más grande. Sin embargo, sí, yo creo que es uno de los más profundos que ha habido. Las iniciativas aprobadas en las administraciones anteriores, incluso sumadas, no tendrían el mismo impacto. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra de ellas. Sin embargo, la profundidad de las reformas a la Constitución y en consecuencia las leyes secundarias, a cuestiones como transparencia, anticorrupción, energía, la reforma hacendaria, ninguna de ellas, bueno, vimos que con Fox cómo funcionó, que no funcionó, que no pasó
y fue el rompimiento del PRI, y muchos capítulos similares. Entonces ahí yo no juzgaría que es por la popularidad del presidente o por un distanciamiento con su partido. Sin embargo, sí lo vería de aquí en adelante. Recordemos además que Enrique Peña Nieto, a pesar de tener la posibilidad de enviar iniciativas preferentes, iniciativas que tienen que ser tratadas obligatoriamente dentro de los primeros 30 días y después en la siguiente Cámara, o sea, los primeros 60 días de la legislatura, del periodo de sesiones, perdón, él no ha colocado ninguna, cosa que Calderón, por ejemplo, sí hizo con la reforma laboral. Y a pesar de no haber utilizado nada de esto, ha conseguido iniciativas que, aunque en número no sumen tantas, sí son de mucho mayor calado que las dos presidentes. Ahora, viendo la cuestión de la desaprobación, sí vemos el grado de desgaste inmenso que tiene la administración actual, y es por ello que considero que que a partir de ahora sí será más difícil que el presidente se le aprueben sus iniciativas o no se les cambie demasiado, porque hay algunas que se tienen que aprobar a fuerza. Por ejemplo, el presupuesto, la ley de ingresos y todo el paquete fiscal son 4 leyes que tienen que aprobarse sí o sí, si no el país no funciona. Y esta es una cifra que le ocurre a todos los presidentes. Sin embargo, pueden ser modificadas muy drásticamente dentro del Congreso, y esto yo creo que es lo que yo creo que va a ocurrir. Antes se hacía lo que Hacienda decía y se pedía permiso a la administración para ver si se podía modificar aquí y acá, poner una coma o pasar ese presupuesto de este proyecto para aquel otro. Creo que el jaloneo en este presupuesto, que por eso se entrega, si no me falla la memoria, mañana, será muchísimo más complicado y mucho más grande que en otros momentos. ¿Por qué? Porque ya el presidente no tiene credibilidad, el presidente ya no tiene la injerencia completa sobre sus asuntos. Su mismo papel en las plenarias son estos ejercicios de ver las prioridades legislativas para el periodo ordinario. Se reunió sí con algunos diputados, con algunos senadores, sí, pero el hecho de que hayan sido algunos y no todos, ya nos dice muy claramente que pues algún candidato, algún senador, algunos diputados, pues no les interesa ir con el presidente, cuando antes se arrebataban los lugares para ir con el presidente, para hablar con el presidente. Claro. Y es un desgaste muy grande para este momento. Recordemos que en algunas administraciones anteriores, el cuarto año es el año en el que el presidente llega más fuerte a su informe de gobierno, sobre todo el de priistas, porque es cuando empiezan a hacerse los manejos para ver quién va a ser su sucesor. Ahorita esto él no lo tiene, porque por el grado de desgaste que tiene su imagen, su credibilidad y la de toda su administración. Y yo creo que y se le han pedido que haga cambios al gabinete, cambios después del error catastrófico que cometió, por ejemplo, Videgaray, que seguramente será muy comentado el día de hoy en la sesión de la Cámara de Diputados y de Senadores. Seguramente los grupos de oposición pedirán su renuncia, ya lo han hecho en otros momentos, pero hoy es la sesión de que haga cambios en su gabinete, principalmente moviendo al señor Videgaray, que fue quien invitó realmente, o quien movió, saltó todo el sistema diplomático del país para invitar a un candidato de Estados Unidos aquí, mientras que la misma candidata Hillary Clinton ayer anunció que ella no viene a México hasta ganar la elección. Claro. Entonces, creo que hoy vamos a ver cosas interesantes en las dos cámaras, y creo que el papel que juega el presidente sí es un presidente cada vez más debilitado, y si sale algún otro escándalo, creo que quizá lo veamos aún mucho más debilitado. Bien, Diego Díaz Iturbe, director de Impacto Legislativo, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos.
Al contrario, un fuerte abrazo para los dos desde aquí de la Ciudad de México. Igualmente.